Después de mi cirugía de corazón, escribí en el chat familiar, ¿quién me recogerá en el hospital? Mi hijo respondió, llama un taxi, estoy viendo la tele. Mi esposa añadió, quédate en el hospital un mes más, qué bien sin ti. Pero cuando me vieron en las noticias esa noche, sus 67 llamadas quedaron sin respuesta. Lo que hice lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. El dolor me golpeó como un rayo, partiéndome el pecho por la mitad. Jadeé, abriendo los ojos de golpe ante una luz blanca y penetrante que me palpitaba el cráneo. ¿Dónde estaba? La habitación daba vueltas en círculos escalofriantes, paredes blancas, máquinas que pitaban, tubos que serpenteaban desde mis brazos como lianas de plástico. Intenté incorporarme. Mi cuerpo gritó en protesta. Algo andaba mal, terriblemente mal. Sentía como si alguien me hubiera abierto el pecho con una palanca. A través de la fina bata de hospital, podía sentir gruesos vendajes alrededor de mi torso. Señor Thompson, está despierto. Una mujer con bata blanca apareció junto a mi cama. Tenía una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Soy el Dr. Carter, su cardiólogo. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión. Mi voz salió como un susurro ronco. Me ardía la garganta. ¿Qué me pasó? Revisó algo en el monitor junto a mi cama. Los números no me decían nada, pero su expresión se mantuvo tranquila y profesional. Te sometiste a una cirugía cardíaca de emergencia hace 2 días. Triple bypass. Tu corazón se paró durante 47 segundos durante el procedimiento. 47 segundos. Las palabras resonaron en mi cabeza como piedras arrojadas a un pozo profundo. ¿Estaba muerta? Técnicamente, sí. Pero te trajimos de vuelta. Presionó sus dedos contra mi muñeca, tomándome el pulso. Estará bien, señor Thompson. La cirugía fue un éxito. 2 semanas de recuperación en el hospital. Luego, regreso gradual a mis actividades normales. 2 semanas. Volví a mirar la habitación esterilizada. Una pequeña ventana mostraba el gris horizonte de Dallas bajo un cielo nublado de enero. No había flores en la mesita de noche. No había tarjetas. No había señales de que alguien supiera mi presencia. Una enfermera entró apresuradamente, revisando el suero intravenoso conectado a mi brazo izquierdo. Tenía una sonrisa cálida y manos delicadas mientras ajustaba el flujo. Señor Thompson, soy Jennifer. Lo atenderé en este turno. ¿Siente algún dolor ahora mismo? Asentí, sin confiar en mi voz. Tomó nota en su historial y aumentó la vía intravenosa. En cuestión de minutos, el dolor agudo empezó a disminuir. El Dr. Carter acercó una silla junto a mi cama. Señor Thompson, necesito hacerle unas preguntas para evaluar su función cognitiva. ¿Podría decirme en qué año estamos? 2025, bien. ¿Y qué mes? Enero. La palabra me pesaba en la lengua. Excelente. Ahora aprieta mis manos con todas tus fuerzas. Extendió ambas manos hacia mí. Sentí la fuerza de mi agarre, como la de un recién nacido, pero asintió con aprobación. Tus funciones motoras se ven bien. La memoria parece intacta. Se puso de pie y tomó notas en su tableta. Los próximos días se centrarán en controlar el dolor y comenzar a realizar movimientos suaves. Pronto te enseñaremos a caminar distancias cortas. Después de que se fue, me quedé sola con las máquinas y su incesante pitido. Me acerqué con cuidado a la mesita de noche donde alguien había dejado mis pertenencias. Mis dedos encontraron mi teléfono. La pantalla mostraba docenas de notificaciones de apps de noticias, correo no deseado y recordatorios de la farmacia. Bajé la página buscando algo más. Mensajes de la familia. Llamadas perdidas de Susan o Scott. Nada. Revisé el chat familiar.
El último mensaje es de hace 3 semanas. Susan se quejaba de que en el supermercado se había acabado su yogur favorito. Antes de eso, Scott me preguntó si podía prestarle dinero para la reparación del coche. Ni un solo mensaje sobre mi cirugía. Ni una sola llamada para preguntarme cómo estaba. Colgué el teléfono con dedos temblorosos y me quedé mirando las placas acústicas del techo sobre mi cama. 47 segundos de estar muerto, y al parecer nadie se había dado cuenta de mi ausencia. Ni un solo mensaje. Ni una sola llamada. Cerré los ojos y me dejé llevar por el silencio de la habitación del hospital. El olor a antiséptico despertó algo más profundo, recuerdos que había estado evitando durante meses. Empezó en el verano de 2020. Estaba trabajando en el jardín detrás de nuestra casa en Arlington, plantando tomates bajo el calor. La opresión en el pecho era como una venda que me apretaba las costillas. Me agarré al poste de la cerca hasta que pasó, diciéndome que era solo el calor de Texas lo que me estaba afectando. Buford, estás siendo dramático otra vez. Susan me había llamado desde el porche trasero, con un vaso de té helado en la mano. Entra antes de que te dé un infarto. Me lo tomé a risa. Tengo 66 años y sigo fuerte como un toro, me dije. Solo necesitaba más agua, más descanso. Pero los episodios seguían apareciendo. Para 2021, subir las escaleras a nuestro dormitorio se convirtió en una expedición de montaña. Me detenía en el rellano, agarrándome a la barandilla mientras el corazón me latía con fuerza contra las costillas como si intentara escapar. Susan ya estaría en la cama viendo sus programas nocturnos. Te estás haciendo viejo, decía sin apartar la vista del televisor. Quizás deberías reducir esos proyectos de fin de semana. Nunca le conté del sabor metálico que me llenaba la boca durante los peores episodios ni de cómo el mundo se me iba de las manos cuando me levantaba demasiado rápido. Ya tenía bastante de qué preocuparse con su club de lectura y las reuniones benéficas. Scott era aún menos servicial. Cuando le comentaba que me sentía cansada todo el tiempo, se encogía de hombros desde su sitio en el sofá de la sala. Quizás deberías ir al médico, papá. De hecho, espera, eso es caro. Prueba con unas vitaminas primero. Tenía 28 años y vivía en nuestro sótano, pero le preocupaba que mis facturas médicas afectaran su herencia. El primer ataque real ocurrió en nuestra cocina un martes por la mañana de marzo de 2023. Estaba preparando café cuando el dolor me golpeó el pecho como un mazazo. Me agarré a la encimera, con los pozos de café esparcidos por el suelo mientras me deslizaba hacia el frío linóleo. Susan, llamé, pero mi voz apenas traspasó la puerta de la cocina. Me encontró 10 minutos después, todavía en el suelo, respirando entrecortadamente. Ay, Buford, ¿te caíste? Me ayudó a sentarme en una silla, pero ya estaba distraída. Tengo cita en la peluquería en 1 hora. ¿Te importa ir al médico en coche? En lugar de eso, fui yo mismo a urgencias. El joven médico que me examinó tenía la mirada preocupada y las manos firmes. Señor Thompson, ha sufrido un infarto leve. Necesitamos hacerle más pruebas. Las pruebas revelaron lo que temía, pero no podía admitir. Años de dolor en el pecho no eran consecuencia del envejecimiento ni del estrés. Mis arterias se cerraban como tuberías viejas obstruidas por el óxido. Sin cirugía, tiene 6 meses, quizás menos. El doctor Martínez me lo había dicho en noviembre, pero con un triple bypass, podrías tener 10 buenos años por delante. Regresé a casa en mi vieja camioneta Chevy, con las manos temblorosas al volante. 10 buenos años. La pregunta era si quería pasarlos con gente que apenas notaba mi muerte. El sonido de la puerta de mi habitación de hospital al abrirse me devolvió al presente. La enfermera Jennifer se asomó, preguntándome cómo estaba con esa cálida sonrisa. ¿Cómo se siente, señor Thompson? ¿Necesita algo para el dolor? Volví a mirar mi teléfono, seguía sin aparecer ningún mensaje de mi familia. Solo pensaba en cosas.
Ella asintió con complicidad. La cirugía da tiempo para pensar. A veces es bueno, a veces no tanto. Después de que se fue, me quedé mirando el contacto del chat familiar en mi teléfono. Mi dedo se cernía sobre él, dudando. 2 semanas desde la cirugía. 2 semanas de silencio. Pero quizá no lo sabían. Quizá el hospital no los había contactado adecuadamente. Quizás aún había esperanza de que 45 años de matrimonio y la crianza de un hijo significaran algo. Quizás. La mañana del 29 de enero llegó fresca y brillante a través de la ventana de mi hospital. Día de la Libertad. Empaqué mis pocas pertenencias en la vieja bolsa de deporte que Susan me había traído años atrás para los viajes de pesca de fin de semana. Cada artículo estaba cuidadosamente doblado. Mis gafas de leer, la novela de bolsillo que apenas había tocado, el pijama que aún olía a casa. Hoy sentía el pecho más fuerte. Los puntos me tiraban al moverme, pero el dolor opresivo se había calmado hasta convertirse en un dolor soportable. La doctora Carter firmó mi alta con una sonrisa y me indicó que me tomara las cosas con calma durante el próximo mes. Tiene suerte de estar vivo, señor Thompson, me dijo durante su última revisión. Aproveche esta segunda oportunidad. Revisé mi teléfono por 20ª vez esa mañana. Seguía sin saber nada de Susan ni de Scott. 2 semanas de silencio absoluto mientras luchaba por recuperarme del borde de la muerte. Quizás pensaban que aún estaba demasiado enfermo para recibir visitas. Quizás planeaban una especie de bienvenida sorpresa. Siempre había sido yo quien atendía las emergencias médicas en nuestra familia. Llevar a Susan a su apendicectomía. Llevar a Scott a urgencias cuando se rompió el brazo al caerse de la bicicleta. Probablemente no supieron cómo actuar cuando yo era el paciente. Escribí un mensaje en el chat de nuestro grupo familiar. Hola a todos. Me dan el alta hoy y me siento mucho mejor. Qué ganas de verlos a todos. Y lo borré. Demasiado largo. Demasiado emocional. Pensarían que estaba siendo necesitada. Lo intenté de nuevo. El hospital me da de alta hoy. Tengo muchas ganas de volver a casa y borrar. Todavía es demasiado. Tercer intento. El médico dice que puedo volver a casa hoy. Me encantaría verlos a todos. Mi dedo se posó sobre enviar. Me pareció correcto. Esperanzado, pero no desesperado. Pulsé enviar y dejé el teléfono en la cama, junto a mi maleta. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El nombre de Scott apareció primero. Llama un taxi. Estoy viendo la tele. Miré el mensaje y lo leí 3 veces para asegurarme de haberlo entendido bien. 47 segundos de estar clínicamente muerto. 2 semanas en cuidados intensivos y mi hijo ni se molestó en pausar su programa de televisión. Pero con Susan sería diferente. Susan lo entendería. Llevábamos 45 años casados. Querría traerme a casa personalmente. Su mensaje apareció debajo del de Scott. Quédate otro mes en el hospital. Se está muy bien sin ti. El teléfono se me resbaló de las manos sobre la manta blanca del hospital. Las palabras brillaban en la pantalla como un neón anunciando el fin de todo lo que creía sobre mi familia. Quédate otro mes. Qué bien me siento sin ti. Me senté pesadamente en el borde de la cama. Mi bolsa de deporte se deslizó al suelo con un golpe sordo. El sol matutino que entraba por la ventana me parecía ahora una burla. Me dolía el pecho, pero no por la cirugía. Este dolor provenía de algo más profundo. En un lugar donde el bisturí del doctor Carter no podía llegar. La enfermera Jennifer apareció en mi puerta, portapapeles en mano. Me miró a la cara y entró, cerrando la puerta tras ella. Señor Thompson, se ve pálido. ¿Le duele el pecho? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Tomó mi teléfono de la cama y miró la pantalla. Su expresión cambió de preocupación profesional a algo más suave y triste.
Lo siento, dijo en voz baja. La familia puede ser complicada. Complicado. Esa era una forma de decirlo. Otra forma era que había pasado 45 años de mi vida entregándolo todo a personas que me veían como nada más que un sueldo y un cuidador. Personas que encontraron mi ausencia más agradable que mi presencia. Miré mis papeles de alta, extendidos sobre la cama del hospital. Instrucciones para la medicación, citas de seguimiento, advertencias sobre evitar levantar objetos pesados, pautas para mi nueva vida. Pero mientras estaba sentado en esa habitación estéril, leyendo las palabras de Susan en la pantalla de mi teléfono, esos papeles empezaron a parecer algo completamente distinto. No solo instrucciones médicas, sino libertad. Los papeles en sus manos ya no eran solo instrucciones de alta. Eran la evidencia de 45 años de estupidez. Salí del hospital memorial con piernas temblorosas, cada paso recordándome que casi moría y a nadie le importaba. El taxista era un hombre hispano curtido con mirada amable. ¿Un día duro en el hospital, amigo? 45 años duros. Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Me miró por el retrovisor mientras nos incorporábamos al tráfico de Dallas. ¿Cirugía? Asentí, recostándome en el asiento de vinilo. Los papeles del alta crujieron en mi regazo y de repente recordé otra ocasión en la que había sostenido papeles importantes en mis manos temblorosas. 1982, Scott era solo un bebé y yo tenía 25 años y sueños más grandes que nuestro pequeño apartamento. Había ahorrado 2 años para comprar esa moto, una preciosa Harley Davidson que me llenaba de vida cada vez que la encendía. Pero los bebés necesitan cunas, no motos. Hay que quitar la moto, había dicho Susan, balanceando a Scott en su cadera. Necesitamos el dinero para muebles de bebé. Había pulido ese cromo una última vez antes de ponerle el cartel de se vende. $3,000 por libertad, a cambio de responsabilidad. Me dije que era temporal, solo hasta que Scott creciera. El taxi pasó por un concesionario de motocicletas. Filas de motos relucientes estaban bajo el sol de la tarde y me dolía el pecho con algo más que cicatrices quirúrgicas. Las familias son duras a veces, dijo el conductor, mientras conducía hacia la carretera. La mía también. Otro recuerdo afloró. 1995, Susan y yo estábamos planeando nuestra luna de miel retrasada. 15 años tarde, pero finalmente a nuestro alcance. París en primavera. Había estado ahorrando durante meses, trabajando horas extras en la fábrica. Entonces aceptaron a Scott en la universidad. Europa siempre estará ahí, había dicho Susan, con lágrimas en los ojos mientras rompía los folletos de viaje. La educación de Scott es más importante. 4 años de gastos universitarios. Los sueños parisinos se guardaron en una caja con mis otras felicidades pospuestas. Pasábamos por el centro, las torres de cristal reflejaban el cielo gris de enero. Recordé haber conducido por la misma ruta en 2003, exhausto por hacer doble turno mientras Susan se quedaba en casa viendo sus telenovelas. ¿Cuándo puedo descansar?, le pregunté una vez, dejándome caer en mi sillón reclinable después de 16 horas en la planta. Cuando Scott se gradúe y consiga un buen trabajo, prometió, tendremos tiempo para nosotros. Scott se graduó, luego necesitó ayuda con el alquiler, luego un préstamo para el auto, luego capital inicial para su negocio de diseño gráfico que quebró en 6 meses. El recuerdo del préstamo comercial fue el que más me golpeó. Fue en 2010. Había firmado papeles poniendo nuestra casa como garantía mientras Scott esbozaba grandes planes en servilletas de restaurante. Este es nuestro boleto, papá. 6 meses y lo pagaré todo con intereses. El negocio duró 4 meses. Trabajé 3 años más para pagar ese préstamo. El taxi giró por calles conocidas de Arlington, pasó la escuela primaria donde entrenaba al equipo de ligas infantiles de Scott mientras extrañaba mis propios sueños.
Pasó el parque donde empujaba a Susan en los columpios durante nuestro noviazgo, cuando me miraba como si fuera su héroe en lugar de su cajero automático. ¿Tienes gente que te recoja?, preguntó el conductor al acercarnos a mi barrio. Pensé en los mensajes de texto que aún se grababan en la memoria de mi teléfono. Llamar a un taxi. Quedarme otro mes. Qué bien estoy sin ti. No, dije en voz baja. Creo que ya me harté de que me carguen. La casa apareció a la vuelta de la esquina, revestimiento blanco, persianas verdes, el césped que había cortado todos los sábados durante 20 años. Debería haber parecido mi hogar. En cambio, parecía un monumento a mi estupidez. Le pagué al conductor y me quedé en la acera, contemplando 45 años de pagos de hipoteca y trabajos de mantenimiento. Todo para que Susan pudiera tener las reuniones de su club de lectura y Scott su equipo de videojuegos. El conductor arrancó, dejándome solo con mis pensamientos y una casa que de repente parecía la evidencia del mayor error que había cometido. Caminé hacia la puerta principal, con las llaves pesadas en los dedos. La casa parecía diferente ahora, no como un hogar, sino como una prueba. La llave giró con un suave clic y entré en la oscuridad. Incluso la entrada se sentía diferente, extraña, como entrar en la vida de otra persona. Encendí la luz y me quedé mirando lo que mi familia había hecho con su libertad. El correo estaba amontonado en la mesita junto a la puerta, con facturas sin abrir y anuncios esparcidos sin cuidado. Los zapatos de Susan estaban donde ella los había pateado, junto a las zapatillas embarradas de Scott. Nadie se había molestado en recoger sus cosas durante semanas. La sala estaba peor. El equipo de videojuegos de Scott había invadido el espacio como si fuera el dormitorio de un adolescente. Las latas de bebidas energéticas formaban una pirámide sobre mi mesa de centro. Cajas de pizza apiladas junto a mi sillón reclinable. La silla que había comprado con el dinero de mis horas extras hacía 15 años. Habían estado de fiesta. Avancé lentamente ante la evidencia de su consuelo. Mi ausencia no había causado pena ni preocupación. Había causado celebración. La cocina contaba la misma historia. Platos amontonados en el fregadero. Contenedores de comida para llevar llenando la basura. El refrigerador contenía vino caro y helado premium, lujos que habían comprado mientras yo luchaba por mi vida. Pero mi estudio fue el insulto final. Lo habían convertido en almacén. Cajas de materiales de manualidades de Susan cubrían mi escritorio. El viejo equipo informático de Scott estaba apilado en mis estanterías. El polvo se había acumulado sobre las fotos familiares que había ordenado con tanto cuidado en mis estantes. 47 segundos. Había estado muerta durante 47 segundos y habían usado mi espacio personal como armario. Me senté pesadamente en la única silla que no habían cubierto con sus pertenencias. La combinación de mi caja fuerte seguía grabada en mi memoria. El cumpleaños de Scott. ¡Qué apropiado! La caja fuerte se abrió con un suave susurro mecánico. Dentro, mi testamento estaba en su carpeta azul, justo donde lo había dejado meses atrás. Lo saqué con mano firme y leí las disposiciones que había redactado con tanto cuidado. A mi amada esposa, Susan Thompson, la casa y todos los bienes personales. A mi hijo, Scott Thompson, todos los activos financieros, incluidas las cuentas de jubilación. Dividiré a partes iguales tras mi muerte, amada esposa. Reí con amargura, el sonido resonó en mi estudio violado. La mujer que me había dicho que me quedara en el hospital un mes más porque estaba tan bien sin mí. Mi hijo. El hombre de 38 años que no pudo pausar su programa de televisión para recoger a su padre moribundo. Caminé hacia las fotos familiares en mis estantes polvorientos. Las fotos de la boda mostraban a una joven pareja llena de esperanza. Las fotos de Scott de bebé capturaban sonrisas inocentes y manitas que buscaban la cámara. Las fotos de las vacaciones documentaban viajes que había pagado pero apenas disfrutado, siempre preocupada por el precio. En cada foto, yo sonreía. La proveedora.
La protectora. ¡Qué tonto! Abrí mi teléfono y busqué abogados inmobiliarios en Dallas. La pantalla se llenó de nombres y números de teléfono de bufetes de abogados. Profesionales que comprendían que los testamentos podían modificarse. Que la herencia era un privilegio, no un derecho. Jonathan Ale y asociados encabezaban la lista, con experiencia en planificación patrimonial y donaciones benéficas. Perfecto. Miré mi estudio una vez más, las cajas que cubrían mi escritorio, el polvo en mis pertenencias, la evidencia de la falta de respeto de mi familia. Luego miré el testamento en mi regazo. Mañana llamaría al señor Ale. Mañana corregiría el mayor error de mi vida. Esta noche, planearía exactamente cómo darle a mi familia lo que se merece. Nada. El ascensor subía piso tras piso, cada número me acercaba más a la justicia. 15 pisos más arriba, en este rascacielos del centro de Dallas, Jonathan Ale esperaba con el poder de reescribir el futuro de mi familia. Había pasado una semana desde la revelación de mi regreso a casa, 7 días de investigación, planificación y recopilación de documentos. Encontré en línea la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas, una organización benéfica que ayudaba a familias durante emergencias cardíacas, personas que realmente valoraban el don de la vida. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo revestido de caoba y latón. Ale and Associates estaba grabado en letras doradas en las puertas de vidrio esmerilado. ¿S.R. Thompson? La sonrisa de la recepcionista fue profesional y cálida. El señor Ale está listo para atenderlo. La oficina de Jonathan Ale daba al centro de Dallas a través de amplios ventanales. Libros de derecho cubrían las paredes, entre títulos enmarcados de universidades a las que jamás soñé asistir. Era más joven de lo que esperaba, quizá de 55 años, con cabello canoso y mirada inteligente. Por favor, siéntese, señaló una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Entiendo que desea hacer cambios significativos en su plan patrimonial. Me acomodé en la silla, con la carpeta de documentos sobre las rodillas. Quiero dejarlo todo a la caridad, nada a mi familia. Arqueó ligeramente las cejas. Es un cambio bastante sustancial. ¿Puedo preguntar qué me llevó a tomar esta decisión? Le conté sobre la cirugía, sobre estar muerto durante 47 segundos, sobre 2 semanas en el hospital sin una sola llamada. Sobre cómo al llegar a casa descubrí que habían estado disfrutando al máximo mientras yo luchaba por mi vida. Ale escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Señor Thompson, tengo que preguntarle, ¿está tomando esta decisión cuando está enojado? A veces, después de una crisis médica, la gente. He tenido una semana para pensarlo. Abrí mi carpeta y saqué correos electrónicos impresos, extractos bancarios, historiales médicos. Esto no es enojo, es claridad. Revisó mis documentos cuidadosamente. Eres bastante minucioso. La Fundación Estadounidense de Enfermedades Cardíacas es una excelente opción. Ofrece alojamiento a familias de pacientes cardíacos, financia investigaciones y apoya programas de recuperación. Gente que aprecia el valor de la vida, dije, a diferencia de mi familia. Podríamos estructurar esto como un fideicomiso de remanente benéfico. Conservarías el uso vitalicio de tu vivienda, recibirías un pequeño ingreso mensual y, al fallecer, todo se transferiría a la fundación. Perfecto. Podría vivir cómodamente sabiendo que mi familia heredaría exactamente lo que ha ganado. ¿Y tu esposa e hijo? Incluso un pequeño legado podría. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Son adultos. Ya es hora de que aprendan a valerse por sí mismos. Ale me observó durante un buen rato. Muy bien. Tardaré 1 hora en redactarlo correctamente. ¿Estás seguro de esta estrategia? Pensé en el mensaje de Scott. Llama un taxi. Estoy viendo la tele. Sobre las palabras de Susan. Quédate un mes más. Se está tan bien sin ti. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida.
La siguiente hora transcurrió en un torbellino de lenguaje legal y preparación de documentos. La secretaria de Ale trajo testigos, 2 asistentes legales que no me conocían de ningún otro cliente, para modificar su testamento. Esto revoca todos los testamentos y codicilios anteriores, explicó Ale mientras me presentaba los documentos. Al fallecer, su vivienda y todos sus bienes se transfieren a la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas. Conservará su derecho a residencia vitalicia y una modesta pensión mensual. Leí cada palabra 2 veces. No se menciona a Susan. No hay ninguna mención para Scott. Solo un lenguaje legal claro que transformaría las cómodas suposiciones de mi familia en una realidad muy diferente. La ceremonia de firma fue sorprendentemente sencilla. 3 firmas, 2 testigos, un sello notarial. 45 años apoyando a una familia ingrata, borrados con tinta negra sobre papel blanco. Me pondré en contacto con la fundación esta semana, dijo Ale, entregándome copias certificadas. Querrán reunirse contigo. Discuta las posibilidades de anuncios en los medios. Medios. Anuncio. Me gusta cómo suena eso. Reconocimiento público a la caridad. Vergüenza pública para mi familia. Las oficinas de la fundación están en este edificio, continuó, en el piso 12. Su coordinadora de medios, Rebecca Miss, es excelente manejando este tipo de historias. Me levanté para irme, con las copias certificadas guardadas en el bolsillo de mi chaqueta. En la puerta, Ale me estrechó la mano con sincero respeto. Está haciendo un regalo generoso, señor Thompson. La fundación ayuda a cientos de familias cada año. Familias que merecen ayuda, respondí, a diferencia de la mía. El pasillo parecía más iluminado mientras caminaba de regreso al ascensor. Detrás de mí, la oficina de Ale albergaba la maquinaria de la justicia. Más adelante, las oficinas de la fundación aguardaban con el poder de convertir la satisfacción privada en reivindicación pública. Las oficinas de la fundación estaban a solo 3 pisos de distancia. Era hora de convertir la justicia privada en un mensaje público. 3 pisos más abajo, las oficinas de la fundación bullían de actividad matutina. Era hora de convertir la justicia privada en un mensaje público. El ascensor se abrió y reveló una luminosa recepción decorada con carteles sobre salud cardiovascular e historias de éxito de familias agradecidas. ¿Señor Thompson? Rebecca Miss salió de una oficina con gran eficiencia y una cálida sonrisa. Soy Rebecca Miss, coordinadora de medios. Gracias por elegir nuestra fundación. Las paredes de su oficina exhibían premios y recortes de periódico enmarcados sobre campañas exitosas de recaudación de fondos. Esta mujer comprendía el poder de una buena historia. Por favor, siéntese, señaló una silla cómoda frente a su escritorio. Tu abogado mencionó que quieres hacer pública tu donación. Cuéntame tu situación. Te lo expliqué todo. La cirugía, los 47 segundos, el abandono del hospital, los crueles mensajes de texto. Rebecca escuchaba atentamente, tomando notas en un bloc amarillo. Esto es impactante, dijo cuando terminé. Tu historia podría salvar cientos de vidas. Es necesario que la gente comprenda lo vital que es el apoyo familiar durante las crisis médicas. Si mi dolor ayuda a alguien más, vale la pena. Cogió el teléfono y marcó. Canal 8, soy Rebecca Miss de la Fundación del Corazón. Tengo una historia para ustedes. Un hombre de la zona donará todos sus bienes después de que su familia lo abandonara durante una cirugía de corazón. La conversación duró 10 minutos. Los ojos de Rebecca se iluminaron mientras hablaba. Pueden enviar un equipo a tu casa esta tarde. Perfecto. Concientización sobre las enfermedades cardíacas. La semana empieza el lunes. La mañana pasó volando mientras me preparaba. Rebecca me explicó los mensajes clave, la importancia del apoyo familiar, la misión de la fundación y la realidad de la recuperación cardíaca.
Pero lo más importante, quería que contara la verdad sobre el abandono de mi familia. No te contengas, aconsejó. La gente responde a las emociones auténticas. Tu historia conmoverá corazones y salvará vidas. Al mediodía, estábamos en el estudio del Canal 8 en el centro. La productora de noticias, una mujer perspicaz llamada Jennifer, comprendió de inmediato la importancia de esta historia. Un hombre regala su casa después de que su familia le enviara un mensaje de texto para que se quedara más tiempo en el hospital. Jennifer negó con la cabeza. Esto va a impactar a los espectadores. La entrevista en el estudio transcurrió sin contratiempos. Luces brillantes, cámaras profesionales, preguntas que había practicado con Rebecca. El entrevistador, David Martínez, tenía la combinación perfecta de empatía y precisión periodística. Señor Thompson, ¿qué pensó al leer esos mensajes de texto de su familia? Me di cuenta de que el amor debe ser mutuo, respondí con firmeza. La gratitud es una elección, no una obligación. Durante 45 años, elegí priorizar a mi familia. Cuando más los necesitaba, ellos eligieron algo diferente. ¿Por qué donar específicamente a la investigación de enfermedades cardíacas? Me salvaron la vida cuando mi corazón se paró durante 47 segundos. A mi familia parecía no importarle si vivía o moría. Después de la entrevista en el estudio, el equipo me siguió hasta mi casa en Arlington. Los vecinos me echaron un vistazo tras las cortinas mientras la furgoneta del Canal 8 aparcaba en la entrada. Cámaras profesionales captaron la casa que pronto pertenecería a la fundación. Dentro, David hizo preguntas más personales mientras la cámara grababa. Nos sentamos en mi sala, la misma habitación donde Scott había ampliado su equipo de videojuegos durante mi hospitalización. Aquí es donde te recuperaste tras volver del hospital. Aquí es donde descubrí que habían estado viviendo cómodamente sin mí, haciendo fiestas, pidiendo comida cara y usando mi estudio como almacén. La cámara recorrió fotos familiares en la repisa, fotos de la boda, la graduación de Scott, recuerdos de las vacaciones, todo financiado por mis sacrificios, todos testigos de mi devoción desperdiciada. ¿Te arrepientes de esta decisión? Miré directamente a la cámara. Lo único que lamento es que me llevó 68 años comprender mi propio valor. El equipo terminó de filmar al final de la tarde. David me estrechó la mano con sincero respeto. Esto se emitirá esta noche a las 6. Espero que otras estaciones también lo retomen. Pasé la noche en un restaurante tranquilo del centro, con el teléfono vibrando de vez en cuando con mensajes de Rebecca sobre cómo prepararme para las redes sociales. El equipo digital de la fundación estaba listo para aprovechar el impacto de la noticia. Exactamente a las 6, me vi en el televisor del restaurante. El presentador de noticias presentó la noticia con una sincronización dramática perfecta. Un hombre del área de Dallas acapara los titulares esta noche tras donar su casa a una organización benéfica, pero es el motivo de su generosidad lo que da que hablar. Mi rostro llenó la pantalla, tranquilo, digno, contando la verdad sobre la traición familiar y el abandono médico. El segmento incluía imágenes de mi casa, mi explicación de la donación a la fundación y los comentarios de Rebecca sobre la importancia de apoyar a los pacientes cardíacos. El restaurante estaba en silencio, pero vi que otros comensales miraban la televisión antes que a mí. Algunos parecían compasivos, otros indignados por mí. Mi teléfono permaneció en silencio durante toda la cena. Rebecca me había aconsejado que dejara que la noticia se corriera con naturalidad antes de revisar las reacciones en redes sociales. Para mañana, predijo, la noticia estaría en todas partes. Mientras conducía a casa, me pregunté si mi familia habría visto la transmisión. Veían las noticias locales con devoción, generalmente quejándose del tiempo o discutiendo con la cobertura política. Esa noche, verían su propia crueldad transmitida a miles de desconocidos. Esa noche, se darían cuenta de que su cómoda vida se acababa. La puerta del garaje se abrió y vi la misma casa que había dejado esa mañana, pero todo había cambiado.
Mañana por la mañana, Scott y Susan comprenderían que sus 45 años de darme por sentado finalmente les habían pasado factura. Apagué la televisión y me fui a la cama, durmiendo plácidamente por primera vez desde mi cirugía. Las noticias de la noche eran solo ruido de fondo en la sala de los Thompson. Susan hojeaba sus revistas mientras Scott dividía su atención entre su videojuego y la televisión. Las cajas de pizza sobrantes y las latas de refresco vacías demostraban lo bien que se habían adaptado a la vida sin Buford. Otro día aburrido, murmuró Scott, apretando los botones de su mando. Nunca pasa nada en este estúpido pueblo. Susan levantó la vista de su revista. Al menos no tenemos que lidiar con la constante preocupación de tu padre. ¿Recuerdas cómo se preocupaba por cada pequeño gasto? Ambos rieron, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de estallar. La voz del presentador cambió de tono. Un hombre del área de Dallas acapara los titulares esta noche tras donar su casa a una organización benéfica, pero es el motivo de su generosidad lo que da que hablar. A Scott se le resbaló el control de su juego. La casa que aparecía en la pantalla del televisor era exactamente igual a la suya. El mismo revestimiento blanco, las mismas contraventanas verdes, el mismo roble en el jardín delantero. Mamá, susurró Scott, esa es nuestra casa. La revista de Susan cayó al suelo. Miraron la pantalla con creciente horror mientras la cámara recorría su propiedad. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser un error. Entonces el rostro de Buford llenó la pantalla. Dios mío, exclamó Susan, ese es tu padre. Escucharon en silencio, atónitos, mientras Buford explicaba su situación al entrevistador. Cirugía de corazón, muerte clínica durante 47 segundos, abandono familiar en el hospital. Cuando le pedí a mi familia que me recogiera en el hospital, Buford me dijo con calma, mi hijo me dijo que llamara un taxi porque estaba viendo la televisión. Mi esposa me dijo que me quedara un mes más porque estaba muy bien sin mí. El rostro de Scott palideció. Esas fueron sus palabras exactas. Susan se cubrió la boca con ambas manos, reconociendo su propio y cruel mensaje transmitido a toda el área de Dallas. Esto es imposible. Gritó Susan al televisor. No puede hacer esto. Es nuestra casa. El segmento de noticias continuó con Buford explicando su decisión de donarlo todo a la Fundación de Enfermedades Cardíacas. No se mencionó la herencia familiar. No se hizo ninguna provisión para Susan ni Scott. Llámalo. Susan agarró el brazo de Scott y lo sacudió. Llámalo ahora mismo. Scott buscó a tientas su teléfono, con manos temblorosas, mientras marcaba el número de su padre. La llamada fue directa al buzón de voz. Papá, soy Scott. Acabamos de ver las noticias. ¿Qué haces? Llámanos de inmediato. Susan agarró el teléfono y lo intentó. De nuevo, contestador automático. Buford Thompson, soy tu esposa. Llámame ahora mismo. Esto es una locura. Llamaron repetidamente durante la siguiente hora. Después del 10º intento, el teléfono de Buford dejó de sonar por completo y siempre saltaba al buzón de voz. Mientras tanto, la noticia se viralizaba en redes sociales. El muro de Facebook de Scott se llenó de compartidos. Amigos y vecinos comentaban, reconociendo su casa y expresando su indignación por el comportamiento de la familia. Mira esto, Scott le mostró la pantalla a su madre. Todos nos llaman monstruos. Dicen que nos lo merecemos. Susan lloraba, el rímel se le corría por las mejillas. ¿A dónde iremos? No tenemos dinero. Todo está a su nombre. La realidad se estaba apoderando de ellos. La casa, las cuentas bancarias, los fondos de jubilación, todo pertenecía a Buford. Habían vivido tan cómodamente durante tanto tiempo que habían olvidado que no poseían nada. Para las 10, habían dejado 67 mensajes de voz y enviado docenas de mensajes de texto cada vez más desesperados. Buford no respondía a ninguno.
Se ha vuelto loco, dijo Scott, paseándose frenéticamente por la sala. La cirugía le dañó el cerebro. No sabe lo que hace. O tal vez sí sabe exactamente lo que hace, susurró Susan, mirando el teléfono que sostenía. Quizás sea venganza. Pasaron el resto de la noche intentando asimilar la magnitud de su situación. Sin ingresos, sin ahorros, sin propiedades. Scott nunca había tenido un trabajo de verdad y Susan llevaba 30 años sin trabajar. ¿Qué hacemos?, le preguntó Scott a su madre alrededor de la medianoche. ¿Cómo solucionamos esto?, preguntó Susan, secándose los ojos y observando la sala, el costoso equipo de videojuegos de Scott, sus revistas de diseño. La vida cómoda que habían construido gracias a los sacrificios de Buford. Esperamos a que vuelva a casa, dijo con tristeza, y le hacemos entender que la familia es la familia, pase lo que pase. Se acomodaron en la sala, desde donde podían ver la entrada. Susan preparó café para mantenerse despierta. Scott cargó su teléfono para seguir llamando. Ninguno de los dos durmió esa noche. Se sentaron junto a la ventana, atentos a las luces del coche, preparando argumentos que podrían salvarles la vida. Pero en el fondo, ambos sabían que algo había cambiado radicalmente. El hombre al que habían dado por sentado durante 45 años finalmente había dejado de darlo por sentado. Habían estado esperando desde el amanecer, ensayando palabras que podrían salvarles la vida. Susan estaba sentada junto a la ventana, con la taza de café temblando en las manos. Scott caminaba detrás de ella, aferrando el teléfono como un arma que no sabía usar. El sonido de la llave de Buford en la cerradura los dejó a ambos paralizados. Esta era su oportunidad de arreglar el desastre que habían creado. Buford entró por la puerta a las 8:30, tranquilo y sin prisas. Los encontró bloqueándole el paso, con sus rostros desesperados y decididos. «Papá». Scott dio un paso adelante con agresividad. «¿Qué locura es esta? Somos tu familia». Buford se quitó la chaqueta lentamente y la colgó en el gancho junto a la puerta. ¿Familia? Su voz era familiar, casi agradable. Cuando estaba en el hospital, luchando por mi vida, ¿alguno de ustedes llamó siquiera una vez? Estábamos ocupados, la voz de Susan se quebró con falsa indignación. ¿Sabes lo difícil que es manejar todo sin ti? ¿Tan difícil que me dijiste que me quedara un mes más en el hospital? El tono de Buford se mantuvo firme, pero su mirada era gélida. ¿Por qué todo iba tan bien sin mí? Los argumentos preparados de Scott se desmoronaron bajo la mirada tranquila de su padre. Era una broma. No lo decíamos en serio. 67 llamadas anoche, observó Buford, pasando junto a ellos hacia la cocina. Es curioso cómo encuentras tiempo para llamar cuando tu herencia está en peligro. Los siguieron como satélites desesperados, hablando entre ellos, presas del pánico. Papá, por favor, entra en razón. Buford, no estás pensando con claridad. La cirugía afectó tu juicio. Te queremos. Siempre te hemos querido. Buford llenó la cafetera con precisión metódica, ignorando sus súplicas cada vez más frenéticas. Cuando Susan le agarró el brazo, él bajó la mirada hacia su mano con tal frialdad que ella la soltó de inmediato. Tienen 24 horas para salir de esta casa, dijo en voz baja. Las palabras los golpearon como golpes físicos. Susan se tambaleó hacia atrás. La cara de Scott palideció. ¿A dónde iremos? La voz de Susan era apenas un susurro. No tenemos dinero. Ese ya no es mi problema. El completo desapego emocional de Buford era más aterrador que cualquier ira. Este no era el hombre que había pasado 45 años priorizando sus necesidades. Era alguien completamente diferente. No puedes hacer esto, gritó Scott con voz más alta. Soy tu hijo. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Buford se giró para mirarlo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una hipoteca? ¿Una factura de servicios?
¿Cuándo aportaste algo aparte de platos sucios y exigencias de dinero? Scott abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La verdad era demasiado obvia para negarla. Susan intentó un enfoque diferente, forzando las lágrimas. Cariño, sé que cometimos errores, pero 45 años de matrimonio tienen que contar para algo. Sí contaba, respondió Buford, sirviéndose el café. Contaba para todo, hasta que me demostraste exactamente lo poco que significaba para ti. Podemos cambiar, la desesperación de Susan era palpable ahora. Seremos diferentes. Te apreciaremos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima vez que necesites algo? ¿Hasta que esté demasiado viejo y enfermo para ser útil? Buford negó con la cabeza. Tengo 68 años. No tengo tiempo para esperar a que se conviertan en personas decentes. Caminó hacia la mesa de la cocina y se sentó con su café, abriendo el periódico de la mañana, como si no estuvieran allí, gritándole. La fundación tomará posesión el mes que viene, dijo sin levantar la vista. Hasta entonces, tienes que buscar otro lugar donde vivir. Scott golpeó la mesa con la mano. Esta casa también es nuestra. Revisa la escritura, respondió Buford con calma. Revisa las cuentas bancarias. Revisa cualquier documento legal que encuentres. Todo está a mi nombre porque lo gané mientras vivías de mi trabajo. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando la escena de su total impotencia. Durante 45 años, habían asumido que Buford siempre estaría ahí, siempre proveyendo, siempre perdonando. Se equivocaron. Susan se desplomó en una silla, comprendiendo por fin la magnitud de su situación. Scott se quedó paralizado, viendo cómo su herencia se esfumaba con cada palabra de su padre. Cuando regrese de mi paseo, dijo Buford, levantándose y tomando su abrigo, espero ver cajas de embalaje. Miró su reloj, las 9 en punto, y se dirigió a la puerta. Papá, espera. Empezó Scott. 23 horas y 58 minutos, dijo Buford sin darse la vuelta. La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejando a Susan y Scott solos con los restos de sus cómodas suposiciones. Afuera, Buford caminaba por la calle que había llamado su hogar durante 20 años, sintiéndose más ligero a cada paso. Detrás de él, a través de la ventana de la cocina, podía verlos sentados aún en un silencio atónito. Justice tenía una sorprendente sensación de paz. Las cajas de embalaje ya estaban apiladas junto a la puerta cuando regresé de mi paseo. Me habían tomado en serio. A través de la ventana delantera, pude ver a Susan envolviendo platos frenéticamente en papel de periódico, mientras Scott llevaba su equipo de videojuegos a su coche en varios viajes. Me acomodé en la mecedora del porche con mi café matutino, desde donde podía ver claramente su desesperada actividad. La mañana era fresca y despejada, un clima perfecto para nuevos comienzos. Papá, esta es tu última oportunidad, gritó Scott mientras forcejeaba con un pesado monitor de computadora. Podemos arreglarlo todo. Tuviste 45 años de oportunidades, respondí, sin levantar la vista para buscar el periódico. Susan apareció en la puerta, con el pelo despeinado y los ojos rojos de tanto llorar. Buford, cariño, disculpa lo del mensaje. No estaba pensando con claridad. Ese es precisamente el problema, Susan. Nunca piensas en nadie más que en ti mismo. Empacar fue un caos. 45 años de posesiones acumuladas y tenían menos de 24 horas para ordenarlas todas. Susan volvía corriendo adentro por una cosa más importante, mientras Scott se preguntaba si sus viejos videojuegos valían la pena ocupar el baúl. La señora Henderson, de la casa de al lado, llegó alrededor del mediodía, atraída por la inusual actividad. ¿Todo bien, Buford?, preguntó, observando las cajas y el frenético movimiento. Solo son algunos cambios familiares, dije con amabilidad. Nada de qué preocuparse. Ella asintió cortésmente, pero sus miradas curiosas sugerían que había visto las noticias.
Probablemente todo el vecindario ya sabía lo que estaba pasando. Scott hizo llamados cada vez más desesperados a lo largo de la tarde. Primera ira. Esto es una locura. No pueden sobrevivir sin nosotros. Y luego, negociar. ¿Y si pagáramos alquiler? ¿Y si contribuyéramos a los gastos de la casa? Finalmente, suplicando, papá, ¿a dónde se supone que vamos a ir? Mamá no ha tenido un trabajo de verdad en 30 años. He vivido 68 años, respondí con calma. Creo que me las arreglaré bien. Susan intentó todas las tácticas de manipulación de su vasto arsenal. Lágrimas, preocupaciones sobre mi salud, apelaciones a nuestros votos matrimoniales, recuerdos felices. Nada de eso me conmovió. Había visto esta actuación demasiadas veces a lo largo de las décadas. A las 4, ambos vagones estaban abarrotados hasta los topes. Ropa y pertenencias abarrotadas en cada espacio disponible. Tuvieron que dejar atrás muebles, electrodomésticos y cajas con cosas que simplemente no cabían. Volveremos, dijo Scott mientras cargaba la última caja en su baúl. No pueden mantenernos alejados para siempre. Eres bienvenida a visitarme, dije, después de llamar primero y pedir permiso. Susan estaba junto a su coche, con las llaves en la mano, contemplando la casa que había sido su hogar durante 20 años. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Nunca pensé que terminaría así, susurró. Yo tampoco, admití. Pensé que aprenderías a apreciar lo que tenías. Exactamente a las 6, 24 horas después de mi ultimátum, ambos coches salieron de la entrada. Susan estaba llorando. Scott estaba enojado. Pero ya no estaban. Me senté en el porche hasta que oscureció, viendo la puesta de sol sobre mi tranquilo vecindario. Por primera vez en 45 años, estaba completamente solo. El silencio era hermoso. Dentro, la casa parecía enorme. Las habitaciones vacías resonaban con mis pasos. No había televisión a todo volumen. No había discusiones por dinero. Sin exigencias de atención ni apoyo. Caminé hacia mi estudio y abrí el cajón del escritorio donde había escondido folletos de viajes durante 20 años. Montañas de Colorado. Desiertos de Arizona. Parques nacionales que siempre quise visitar, pero nunca tuve tiempo de ver. Tiempo. Ahora solo me quedaba tiempo. Los folletos de viajes llevaban 20 años escondidos en mi escritorio. Ahora, por fin, podía abrirlos sin remordimientos. Febrero transcurrió tranquilamente mientras me adaptaba a la soledad y planeaba mi primera aventura real desde antes de casarme. En marzo, hice mi primer viaje al Parque Nacional Big Bend en Texas. Nunca antes había acampado sola. Nunca conduje a ningún sitio solo por placer. El paisaje desértico me abrumó con su belleza agreste. Cielo infinito. Antiguas formaciones rocosas. Un silencio que se extendía kilómetros. Una noche, alrededor de una fogata, conocí a Tom, un maestro jubilado de Oklahoma. ¿Primera vez aquí?, preguntó, al ver mi equipo de camping nuevo. Primera vez en algún sitio, de verdad, admití. Tengo 68 años y este es mi primer viaje solo por placer. Tom rió con cariño. Diablos, hijo. Nunca es tarde para empezar a vivir por ti mismo. Abril me llevó a Colorado. Había mejorado mi equipo de acampada y me sentía más seguro al afrontar los caminos de montaña. El aire enrarecido suponía un reto para mi corazón en recuperación. Pero las suaves caminatas por los pinares me llenaron de una energía que no había sentido en años. Ese mes descubrí la fotografía y compré mi primera cámara de verdad en décadas. Las montañas exigían ser capturadas. Los picos nevados se reflejaban en lagos cristalinos. Flores silvestres floreciendo en prados altos. El amanecer pinta acantilados de granito dorado. Mayo trajo consigo una nueva amistad. Sara,
una viuda de Denver, me enseñó técnicas avanzadas de fotografía en un grupo de senderismo para personas mayores. Pasábamos horas hablando de composición e iluminación mientras caminábamos por senderos forestales a una altitud que mi cardiólogo me habría prohibido 6 meses antes. «Estás radiante», observó la doctora Carter durante mi revisión regular. «Tu recuperación es notable». «¿Qué ha cambiado?» «Todo», le dije. «Por fin estoy viviendo para mí». Mi trabajo en la fundación se intensificó durante la primavera. Rebecca publicó mis fotos de viaje en sus boletines, mostrando a otros pacientes cardíacos que la vida después de una cirugía podía ser una aventura, no solo una cuestión de supervivencia. «Tu historia ya ha salvado a docenas de familias», me contó Rebecca mientras tomábamos un café en junio. «Han aprendido a valorarse mientras aún pueden». Pero mi parte favorita fue hablar con nuevos pacientes cardíacos, hombres y mujeres que se enfrentan a una cirugía, aterrorizados y solos. Compartiría mi experiencia, no solo los detalles médicos, sino también el viaje emocional de descubrir la autoestima. El apoyo familiar importa, les diría, pero el respeto por uno mismo importa aún más. El verano trajo viajes más largos. El desierto de Arizona floreció con colores inesperados. Las rocas rojas de Utah pusieron a prueba mis habilidades fotográficas. Las antiguas ruinas de Nuevo México me conectaron con la historia, que se remonta a siglos atrás. A los 68 años estaba más sano que a los 58. El senderismo regular, el aire fresco, una vida sin estrés y unos días con un propósito definido habían transformado mi cuerpo tanto como mi espíritu. Tom y Sara se convirtieron en compañeros de viaje habituales. Nos reuníamos en diferentes parques, compartíamos campamentos y explorábamos senderos juntos. Por primera vez en mi vida adulta, tenía amigos basados en intereses compartidos, no en obligaciones familiares. «Eres como una persona diferente», comentó Sara una tarde mientras veíamos el atardecer desde nuestro campamento en Zion. «¿Cómo eras antes?» «Cansado», dije simplemente. «Muy, muy cansado». Las redes sociales, gestionadas por el equipo de Rebecca, mostraron mis aventuras. Fotos de un hombre mayor descubriendo la alegría en la naturaleza. Historias de sanación familiar mediante la comunicación honesta. Inspiración para que otros adultos mayores persigan sus sueños postergados. Los comentarios llegaron de todas partes del mundo. Pacientes cardíacos compartían sus propias dificultades familiares. Hijos adultos reconociéndose en el comportamiento de Scott. Los cónyuges comprenden los patrones de Susan de dar por sentada la devoción. Julio terminó con mi regreso a Arlington, no por obligación, sino por decisión propia. La casa se sentía ahora acogedora, mi santuario en lugar de mi prisión. Estaba revisando fotos de Colorado en mi cafetería favorita del centro cuando una sombra se posó sobre mi mesa. Levanté la vista y vi una figura familiar, de pie, indecisa, cerca. Scott estaba allí, indeciso, con un aspecto diferente. Más limpio, más adulto. Scott se quedó allí, vacilante, con un aspecto diferente. Más limpio, más adulto. Su atuendo habitual de jugador había sido reemplazado por ropa informal de negocios. Su postura sugería la de alguien que había aprendido a asumir responsabilidades. «¿Papá?» Su voz sonaba insegura. «¿Podría sentarme un momento?» Señalé la silla vacía frente a mí, curioso por esta transformación. Habían pasado 6 meses desde el desalojo, y mi hijo parecía haber envejecido 5 años, y en el buen sentido. «Qué bien te ves», dijo, acomodándose en la silla. «Bronceado, sano. Viajar me sienta bien». Cerré mi álbum de fotos, pero no lo guardé. «¿Cómo van las cosas, Scott?» Diferente, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Encontré trabajo, un puesto a tiempo completo en una agencia de publicidad en el centro, diseñando materiales de marketing». Asentí, esperando más. «Yo también alquilé un apartamento pequeño, nada del otro mundo, pero es mío».
Pago la renta yo mismo, compro mis propios alimentos y lavo mi ropa. ¡Qué bien, hijo! Scott sacó su teléfono y me enseñó fotos. Un estudio modesto, limpio y ordenado. Pocos muebles, pero todo ordenado y funcional. ¿Cómo lleva tu madre la situación?, le pregunté. Está aprendiendo a vivir de forma independiente. Consiguió trabajo como dependienta en Macy's. También tiene su propia casa. Bajó la mirada hacia sus manos. No nos vemos mucho, ambos estamos demasiado ocupados trabajando. Tomé un sorbo de café, observando la versión transformada de mi hijo. El derecho había desaparecido, reemplazado por algo parecido a la humildad. Papá, no te pido perdón, dijo de repente. No te pido que vuelvas a casa, ni dinero, ni que cambies tu testamento. Esto me sorprendió. ¿Qué pides? Una oportunidad para demostrar que he cambiado. Quizás podríamos tomar un café así de vez en cuando, si quieres. Le enseñé algunas fotos de mi viaje a Colorado. Su asombro parecía genuino al describirle las caminatas en altura, acampar bajo las estrellas y aprender fotografía con nuevos amigos. Nunca pensé que quisieras hacer todo esto, dijo en voz baja. Nunca tuve la oportunidad de descubrirlo yo mismo. Scott asintió, comprendiendo más de lo que esperaba. He estado pensando mucho en eso, en cuanto de tu vida sacrificaste por nosotros. Como lo dábamos por sentado. El trabajo en la fundación también me mantiene ocupada, le dije, mostrándole un boletín informativo con mi historia, ayudando a otras familias a evitar nuestros errores. ¿Somos ahora una advertencia? Somos una oportunidad de aprendizaje para todos los involucrados. Hablamos durante una hora más. Scott me contó detalles sobre su trabajo, sus plazos, sus clientes difíciles y la satisfacción de ganarse la vida. Mostró un interés genuino en mis viajes, preguntándome sobre los lugares que había visitado y mis próximos destinos. Entiendo si no quieres una relación, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Entiendo si la confianza necesita reconstruirse poco a poco. Pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Lo que te hicimos. Qué mal estuvo. Caminé con él hasta el estacionamiento. Tenía un sedán viejo, nada lujoso, pero limpio y bien cuidado. Prueba de responsabilidad. Scott, dije mientras abría la puerta del coche. Quizás podríamos repetirlo, dentro de un mes, más o menos. Su sonrisa era cautelosa, pero esperanzadora. Me gustaría. No prometo nada más, aclaré. No voy a cambiar mi testamento. No busco una relación tradicional padre-hijo. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo más saludable. Lo entiendo, dijo. Y papá, me alegra que estés feliz. Finalmente, lo vi alejarse, notando lo bien que miraba los espejos. Cómo ponía las direccionales correctamente en cada curva. Pequeñas cosas, pero me sugirieron a alguien que aprendería a prestar atención a los detalles. El sol de la tarde me calentaba los hombros mientras caminaba hacia mi coche. Mañana planeaba un viaje a Arkansas para explorar las montañas Ozark. El mes que viene, quizás men para fotografiar el follaje otoñal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tom. Sara encontró un camping genial en Utah para octubre. ¿Te interesa? Te respondí, claro. Envíame los detalles. Hace 6 meses, yo era un hombre moribundo, ignorado por su familia. Hoy estaba viva, sana y rodeada de personas que eligieron estar en mi vida, en lugar de personas que se sentían obligadas. Aprendí que la diferencia lo era todo. Conduje a casa por las calles familiares de Arlington. Pasamos la cafetería, donde Scott y yo acabábamos de tener una conversación sincera. Pasamos la casa de la señora Henderson, donde nos saludó desde su jardín. Pasamos la oficina de la Fundación Hart, donde Rebecca estaba planeando la campaña de concienciación del mes siguiente. Hogar de una casa que finalmente fue mía. Hogar de una vida que construí para mí, con cada decisión que tomé.
Algunas historias terminan con grandes gestos y reconciliaciones dramáticas. Este terminó con algo más valioso. La tranquila satisfacción de un hombre que había aprendido a valorarse tanto como antes valoraba a los demás. Y tal vez, solo tal vez, la posibilidad de que el amor pudiera crecer en un terreno más sano que la obligación. El sol se ponía cuando entré en mi casa, pintando el cielo de los mismos colores que había fotografiado en Colorado. Hermoso, apacible y totalmente mío. Si te gustó esta historia, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.